¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adrián Montemayor y bienvenido a tu estudio o al estudio que Dios nos ha dado que se llama Jesús es el camino, la verdad y la vida, porque sin Cristo no somos nada. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis, vamos en el capítulo 19 y tú lo puedes encontrar este capítulo como la parte 18 de Apocalipsis en el canal de YouTube que se llama Jesus is Alive, Jesús está vivo en inglés. Ahí puedes ver todas las demás enseñanzas que tenemos. Tenemos más de 400 enseñanzas que Dios nos ha permitido hacer a lo largo de ya de, creo que de cuatro. Perfecto, pues bueno, vamos a entender esta palabra. Fíjense, antes de empezar, Dios ha puesto algo en mi corazón. Eh, Tengan mucho cuidado de todas aquellas personas en redes sociales que tienen buena intención de explicar la palabra de Dios, pero tal vez no tienen un conocimiento profundo, o no, digámoslo profundo, un conocimiento de hermenéutica o un poco de teología, o también, digámoslo, la dedicación al estudio. Yo conozco muchas personas en redes sociales que a falta de eso han predicado la palabra de Dios o han tratado de enseñar la palabra de Dios y le enseñan mal y la gente tiene diversas doctrinas que en realidad no son así. Por eso te invito a que hagas como los de Berea, que tú mismo también estudies la palabra de Dios para que cuando una persona que esté enseñando la palabra de Dios, tú puedas saber si es verdad o no lo que él está diciendo porque la has estudiado con el Espíritu Santo. Yo siempre les digo, no hay mejor universidad que estudiar la universidad del Espíritu Santo, pero eso requiere tiempo de que tú voluntariamente decidas rendirle tu voluntad a Dios para estudiar la palabra de Dios todos los días. Así es que, pues bueno, vamos a empezar este capítulo 19. Antes vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das, la oportunidad de conocer tu palabra, la oportunidad de estudiarla. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe, porque esta es una palabra que es de los últimos tiempos y ya estamos en los últimos tiempos y queremos ser una iglesia entendida, queremos ser una iglesia que camina en lo que tú estás hablando a tu iglesia para que hagamos con excelencia la razón de nuestra existencia en Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Déjame decirte una cosa antes de empezar el capítulo 19. Cristo ya viene. Si has visto los terremotos que pasaron ahorita en Venezuela y en otras partes del mundo, la Biblia nos enseña que son dolores de parto. Eso significa que todavía el niño no ha nacido, pero está por nacer. ¿Qué quiere decir eso? Perfecto, que Cristo está a la vuelta de la esquina para ir a regresar. La pregunta es, ¿estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer? La mayoría de los cristianos no conocen cuál es la voluntad de Dios para su vida o cuál es el propósito. Más bien yo le llamo el propósito de Dios para sus vidas. La mayoría de los cristianos no conoce ese propósito. La Biblia nos dice que estamos llamados para anunciar las buenas nuevas de aquel que nos llamó. También estamos anunciados para predicar su palabra y para hacer discípulos. Pero antes de yo hacer todo eso, yo tengo que prepararme. Yo tengo que hacer un discípulo. Antes de ir a predicar la palabra y de hacer discípulos, yo primero tengo que hacer un discípulo. Así es que próximamente yo le calculo que por ahí de agosto, a mitad de agosto, voy a lanzar un programa de estudio por 3 meses para discipular personas, para prepararlas para la obra del ministerio. No es para personas nuevas, no es para personas que están con un pie dentro, con un pie fuera, sino son para personas que son cristianas verdaderamente y quieren más con el Señor y quieren cumplir con excelencia la razón de su existencia. Vamos a hacer un discipulado de 6 meses donde se va a dividir la primera parte en 3 meses, la segunda parte en 3 meses. Es decir, vamos a hacer 2 etapas. Estoy pensando esto hacer 3 etapas, pero bueno, ahorita vamos en 2 etapas, ¿ok? Dos de uno de 3 meses y luego una pausa y otro de 3 meses y otra pausa, ¿ok? Para todas aquellas que sienten el llamado en su corazón, que está ardiendo en su corazón por servir a Cristo Jesús, ¿ok? Me mandan un mensaje y me ponen, pastor, me manda para el link para el discipulado, por favor. Bueno, vamos a empezar el capítulo 19. El capítulo 18 nos habló de la caída del sistema babilónico. ¿Qué significa la caída del sistema babilónico? Bueno, como te lo comenté en los capítulos anteriores, el capítulo 17 habla de la caída del sistema religioso del anticristo. Es decir, bueno, no del anticristo, más bien el sistema religioso
de este mundo, que es el que se va a unir al anticristo. Y después el anticristo le da una patada a ese sistema religioso que está gobernado por la Iglesia Católica o por el Imperio Romano, que así es como la Iglesia Católica en realidad no es una iglesia, es el espíritu del anticristo que viene desde Babilonia, donde el hombre quiere llegar al trono de Dios por su propia cuenta y no de la forma que Dios quiere. Es decir, desde Babilonia el hombre se ha rebelado contra Dios y buscando su propia forma, estructura o su propio Dios. Y por eso, bueno, en el capítulo 17 nos enseña la caída de ese sistema babilónico, de la mezcolanza de todas esas hechicerías y de todas esas brujerías y cosas que se formaron a través de los años, que al final de cuentas repercute en la Iglesia Católica y que es la iglesia que ahorita nos enseña que es la iglesia que va a estar al frente de este movimiento y que el falso profeta va a salir de esa iglesia y ese falso profeta pues es el falso profeta del anticristo. En el capítulo 17 nos enseña que el anticristo le da una patada en el trasero a ese sistema religioso y por lo cual ese sistema religioso se desmorona porque una vez que el anticristo ya tiene el poder y la iglesia le decía que adoraran al anticristo, el anticristo se cree Dios y se hace pasar por Dios y es ahí donde se sienta en el trono de Dios, en el tercer templo que va a ser construido y ahí es donde quita a este sistema religioso porque ahora él quiere toda la adoración. Y ahí es donde habla el capítulo 17. El capítulo 18 que vimos la semana pasada habla del sistema comercial o económico de la Gran Babilonia. ¿Qué significa esto? Bueno, te lo expliqué la vez pasada. La Babilonia o el sistema babilónico está dividido en dos. Uno es el sistema religioso y el otro el sistema comercial o económico, ¿ok? El sistema religioso lo vimos en el capítulo 17 que se desmorona. En el capítulo 18 vemos cómo Dios trae un juicio a la tierra, que es donde empiezan las 7 copas de la ira de Dios que vimos en el capítulo 16. Es decir, el capítulo 16 están las 7 copas, pero Dios hace un paréntesis en el capítulo 17, porque el capítulo 17 es antes del capítulo, o sea, si lo ves en un orden cronológico, el capítulo 16, 17, 18 es así. El capítulo 16 nos narra las 7 copas, pero el capítulo 17 está pasando antes de las 16 de las copas del capítulo 16. Es decir, el sistema religioso cae antes de la ira de Dios o va a caer ahí en ese punto. ¿Por qué? Porque cuando vienen las 7 copas de la ira de Dios, son los 3 años y medio que marca la mitad donde el anticristo se sienta y donde el anticristo se sienta en el trono, eso quiere decir que ya tumbó al sistema religioso. ¿Ok? Bueno, entonces el capítulo 18 es lo que está pasando en el capítulo 16 para adelante, es decir, las 7 copas de la ira de Dios. Todo lo que pasa en el capítulo 18 y se describe como Dios destruye el sistema económico a nivel mundial son las copas de la ira de Dios. ¿Por qué viene todo esto? Porque Dios trae un juicio y está trayendo un juicio a todos esos reyes gobernantes de la tierra. ¿Quiénes son los gobernantes de la tierra? Bueno, te lo voy a explicar de una manera rápida. Es decir, cuando estaba la torre de Babilonia, estaba Nimrod a cargo. Nimrod, se cree que Nimrod era una persona que quería toda la atención como un tipo estereotipo del anticristo y que era una persona que empezó a crear una religión en conjunto con su madre, ¿verdad? Que su madre fue llamada la diosa del sol, de la luna, perdón, ¿ok? Bueno, ahí fue donde empezó todo esto. Ese sistema, desde ahí se puede traquear a los Illuminati. Los Illuminati son aquellas personas que son humanos, que se creen paridos por demonios, porque muchos se creen, o sea, es más, hay personas que han salido en podcast que han dicho que son Illuminatis y que vienen de las familias de la sangre azul. ¿Sí has visto lo que dicen de la sangre azul, de la realeza? Bueno, de ahí viene el dicho de los Illuminatis, que tienen sangre azul. ¿Por qué tienen sangre azul? Porque es una mezcla entre hombres y humanos. Pastor, ¿eso es verdad? No, no es verdad. Ellos creen todo eso porque el diablo les ha vendido esa idea y a lo largo de los años ellos la han comprado. Entonces, el diablo desde esa época para acá les ha ofrecido poder, fama, dinero y riquezas. Lo que el hombre quiere es poder. El hombre mata por poder, el hombre mata por riquezas y el hombre mata por fama. Puede hacer lo que quiera por esas 3 cosas el hombre. El hombre es capaz de prostituirse, de fornicar, de matar, de adorar lo que sea
con tal de tener esos poderes. Por eso, el ángel, Satanás, cuando fue a tentar a nuestro Señor Jesucristo, le dijo, si hincado me adorares. ¿Por qué le dice hincado? Porque el hombre es capaz de hincarse para recibir eso. Pero nuestro Señor Jesucristo no pecó y le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás, ¿ok? Pues bueno, entonces, en el capítulo 18 nos narra toda esa parte. Entonces, ¿quiénes son los reyes y los dueños del comercio del mundo? Son los Illuminatis, y abajo de los Illuminatis vienen también los jesuitas, vienen también se me olvidaron bueno, X, se me fue la palabra, pero bueno, todas esas cosas que usted conoce que son abajo, ¿no? Que son sectas y que son cosas, una mezclolanza de filosofías e ideas, pero todas con algo satánico. Los satanistas también son de esa parte, los Illuminatis. Este, eh, bueno, Dios no quiso que me acordara de eso. Sí, de los menzones, digo, masones. Por eso me está recordando, porque les digo menzones, pero son los manzones, ¿ok? Bueno, los manzones, los masones también son de ahí. Entonces, ¿qué quiere decir toda esa parte? Bueno, quiere decir que los Illuminatis existen, que son hijos de los demonios, no, que ellos lo creen, sí. Entonces, ellos son los que llaman los reyes de la tierra, ellos son los que ponen gobernantes y reyes, y también hay muchos otros que no vienen directamente de las descendencias de los Illuminatis, pero los Illuminatis los han aceptado, como el caso de muchos políticos y de mucha gente económica, como el caso de Bill Gates y todo ese tipo de cosas, ¿ok? Pero bueno, entonces, en el capítulo 18 viene donde viene ese declive económico porque Dios está juzgando al mundo por todas las maldades que hicieron, no al mundo, en contra de Dios y de sus santos. Y vamos a empezar el capítulo 19. El capítulo 18 termina con la caída del sistema babilónico religioso y comercial. Y el capítulo 19 empieza con una esperanza. Mira, uno de los mejores capítulos que puedes encontrar en toda la Biblia es el capítulo 19, porque nos da la esperanza y la seguridad de que Cristo venció a Satanás. Ya nos spoilearon la película. El capítulo 19 es el spoiler de la película, de toda la película. Es más, tú lo vas a leer y lo vas a entender y vas a decir, ya me spoilearon toda la victoria de Jesucristo. Gloria a Dios. Bueno, el capítulo 19, Dios nos muestra que Él es el Rey de Reyes y nos muestra que la paciencia de Dios tiene un límite y ese límite ya terminó. Y el capítulo 19 nos enseña también que en Cristo Jesús tenemos una esperanza de su victoria. Y vamos a empezar, versículo 1. Después de esto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Aquí vas a encontrar algo curioso. La palabra aleluya es la primera vez que se menciona en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento se menciona la palabra aleluya, pero en el Nuevo Testamento, en todos los evangelios, en todas las cartas paulistas, tampoco las de Pedro y las de Juan, se menciona la palabra aleluya. Esta es la primera vez que se menciona la palabra aleluya y en el capítulo 19 se menciona 3 veces. ¿Qué quiere decir aleluya? Quiere decir alabanza a Dios. Es más, tú y yo tenemos que decir más aleluya. A mí me causaba un conflicto decir aleluya por el tema de que siempre veían a los aleluya como un desprecio, ¿no? Como, ahí vienen los aleluya o los aleluya, y la gente como que muy fácil dice aleluya, aleluya. Entonces, como que a mí me incomodaba antes decir aleluya, pero cuando entendí verdaderamente que la palabra aleluya es alabanza a Dios y que tenemos que, alabados a Dios, tenemos que decir aleluya en momentos que de verdad estamos alabando a Dios, pero hay personas que dicen aleluya por todo, por todo, por todo. Y uno le da gloria a Dios por todo, sí, pero hay veces que también las personas lo dicen de una manera, digámoslo así, que es solo por decir. La palabra aleluya no es una palabra que tenemos que tomar a la ligera. La palabra aleluya es una palabra que tú y yo no podemos decir a la ligera. Es una palabra que tú y yo en cualquier momento la podemos decir, pero de corazón. Aleluya, Señor, por este día que me has dado. Aleluya por esto. ¿Sí me explico? Nosotros tenemos que decir aleluya teniendo en la boca y en el corazón la creencia que estoy alabando a Dios. Si mi vida no es recta delante de Dios, la palabra aleluya no tiene ningún significado
para mí. Pero si yo soy una persona conforme al corazón de Dios y soy una persona que busco a Dios y vivo en santidad, la palabra aleluya cobra todo el significado porque estoy alabando en espíritu y en verdad a mi Dios. La Biblia dice en el capítulo 4 de Juan que cuando fue Jesucristo al pozo y estaba la mujer samaritana que le dice, oye, pues ustedes dicen que debemos de adorar a Dios allá, pero nosotros creemos que debemos adorar a Dios en este monte. Y Jesucristo le dijo, vendrá la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué significa adorar al Padre en espíritu y en verdad? Primero, nadie puede adorar a Dios si no ha nacido de nuevo, porque es en espíritu. Segundo, en verdad, nadie puede adorar a Dios si no estás leyendo la Biblia y practicándola. Hay muchas personas que me dicen, yo vivo en santidad y les pregunto, ¿y la Biblia cuánto la lees? Pues la leo 1 o 2 veces a la semana. Vivir en santidad va pegado con la palabra. Tú no puedes vivir en santidad si no lees la palabra de Dios. Pastor, pero en el Viejo Testamento, bueno, en el Viejo Testamento era otra cosa, porque no tenían la palabra de Dios completa. Hoy tú y yo tenemos la palabra completa y esa es la que nos santifica, dice la palabra de Dios. Y es la que nos enseña la sabiduría. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es conocer lo que Dios hizo, perdón, sabiduría es entender cómo Dios hizo la vida para yo vivirla de esa manera, apartarme del mal y acercarme al bien, porque tengo temor de mi Dios, reverencia a Dios de cómo hizo la vida. ¿Me estás entendiendo? Bueno, vamos adelante. Versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Aquí vamos a ver varias cosas. Lo que empezó en el capítulo 18, que se cayó el sistema comercial de la Gran Babilonia, esto es lo que está pasando en este versículo. Está diciendo, porque sus juicios son verdaderos y ha juzgado a la gran Babilonia. Quiero que entiendas este versículo 2. Está diciendo el apóstol Juan que los juicios de Dios son verdaderos y justos. Es decir, Dios no está juzgando, Dios no está trayendo juicio a la gran Babilonia solamente porque Él quiso, o no está trayendo, o está trayendo juicio sobre ellos solamente porque hicieron algo mal o porque se rebelaron en contra de Él. No. Dios está diciendo, por medio del apóstol Juan, está diciendo que los juicios de Dios son verdaderos. ¿Qué significa que sean verdaderos? Que son conforme a su palabra, que Él dice lo que es malo y lo que es bueno, y todas estas personas o todas estas naciones o todo este sistema babilónico fue en contra de Dios. Y Dios está juzgando lo que Él dijo que era bueno y estos hicieron todo lo malo. Y esa maldad llegó a su límite y Dios dice, yo tengo que juzgar conforme a mi palabra. Y eso es lo que está diciendo el versículo 2. Pero quiero que entiendas el versículo 2, porque sus juicios son verdaderos y justos. De hecho, los juicios de Dios para tu vida y para mi vida son verdaderos y justos. Es decir, todos los días en las noches, tú y yo tenemos que venir delante de Dios y decirle, Señor, yo sé que tus juicios son verdaderos y justos. ¿Qué es eso que no te agrada de mí en mi vida para rendírtelo y quitarlo? ¿Qué es aquella parte de mi carácter? ¿Qué es aquella parte de mi vida, de mi tiempo, lo que tú quieras que yo tengo que no te agrada, Señor? Y cuando Dios me habla, yo tengo que verdaderamente quitarlo porque estoy entendiendo que Dios es verdadero y justo. Es decir, está apartando de mi vida todo aquello que es contrario a Dios. Por eso dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 10, dice que si nosotros aprendemos a autojuzgarnos, pues no estaríamos muchos de nosotros muertos, ¿verdad? Como le dice cuando están tomando la Santa Cena a los de Corintios. Pero bueno, versículo 2, pues ha juzgado a la gran ramera. Quiero que entiendas, el versículo 2 habla como que si algo ya hubiera pasado. Es decir, el libro Apocalipsis nos está mostrando algo que ya pasó en la mente de Dios, que Juan lo logró ver también. O sea, pasó en la mente de Dios eso, pero Juan también lo vio y es algo que en nuestra realidad, en nuestro tiempo lineal, no ha pasado. Es decir, lo que está hablando el versículo 2 está diciendo que Dios ya juzgó a la ramera, pero ¿cómo si el anticristo no ha venido? ¿Pero cómo si este sistema económico todavía está, los Illuminatis y todos los reyes y poderosos de la tierra? Bueno, en la mente de Dios ya pasó, ya la juzgó. ¿Y qué significa que haya pasado en la mente de Dios? Que tal cual Dios lo pensó, así va a pasar. Y esta es la esperanza que tú y yo tenemos, ¿ok? Dice ahí, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra.
te das cuenta que esta gran ramera, este sistema económico, corrompe a la tierra. ¿Qué significa corromper? Que vaya en contra de Dios. Es decir, este sistema babilónico no es nada más un sistema económico para decir, vamos a progresar o vamos a hacer dinero, sino es un sistema económico que va en contra de Dios y que está corrompiendo todo para que la gente o las personas no busquen de Dios. ¿Estás entendiendo? Bueno, es decir, apoya toda la ideología LGTB, apoya todo lo que es el aborto, apoya todo lo que es el comunismo, apoya todo lo que es el marxismo, apoya todo lo malo, apoya todo lo que va en contra de Dios. Cualquier cosa comparada con este gobierno que tenemos hoy en México o en otros países, ¿te estás dando cuenta de lo que está diciendo ahí? Bueno, dice ahí, la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Aquí en nuestro país, México, tenemos muchos políticos ahorita que son de un partido político, los que están en poder, que se han corrompido por dinero y por corromperse por dinero, incluso han dicho que Dios no existe y que Dios es una figura nada más que tenemos y han creado leyes en contra de Dios. Dice ahí, ¿y tú crees que esos que están en el poder no se vendieron por dinero? Olvídate del narco. Se vendieron con alguien mayor para esa ideología. Así es que estás sabiendo por dónde va esto. Bueno, ya ha vengado, fíjate lo que dice. Y la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos. Fíjate, la palabra de Dios está hablando en futuro que Dios ya vengó la sangre de sus siervos de la mano de ella. Es decir, todo lo que está pasando en Nigeria, que están matando cristianos, todo lo que está pasando en China, que están matando cristianos, todo lo que está pasando en muchos países que están persiguiendo a los mártires y a los cristianos, está pasando porque este sistema anticristo o del anticristo está pasando porque ellos lo están haciendo. Pastor, me está diciendo que los musulmanes es el espíritu del anticristo. Sí, la Biblia dice que todo aquel que no confiese que Cristo vino en carne es el espíritu del anticristo. ¿Quiénes no confiesan que Cristo vino en carne? Los judíos, pero la Biblia dice que los judíos, muchos de ellos van a recapacitar al final. Los musulmanes no creen en Cristo Jesús, los budistas y todo ese tipo de cosas, todas esas religiones no creen. Pero pastor, la Iglesia Católica sí cree. Bueno, ya hablamos de la Iglesia Católica en el capítulo 17, entonces no voy a hablar de ese tema, pero hablamos que la Iglesia Católica va a ser la líder que va a tomar ese movimiento babilónico religioso que ya lo tiene, pero va a ser la figura dentro de todas las religiones, ¿ok? Pero quiero que veas esto. Dice la parte final, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Dios ya vengó en su mente, en la película que Dios ya hizo, que va a pasar en poco tiempo, porque yo creo que la venida de Jesucristo ya está a la vuelta de la esquina. Yo creo, esto es mi punto de vista muy personal, yo creo que los judíos, hay un desfase. Mira, hay dos tipos. Unos judíos creen que estamos en el año 5700, no recuerdo, 5778, y otros judíos creen que estamos en el año 5995. ¿Ok? Porque hay un desfase de 200 y tantos años. Pues es un tema que tiene que ver con unos judíos para que movieron para unas profecías, pero la realidad que la mayoría de los judíos creen que estamos en el año 5995. ¿Qué significa eso? Que estamos a 5 años del año 6000. Y una vez el año 6000 empieza, tiene que empezar lo que viene siendo la última semana, que es la semana 70 de Daniel, que viene siendo 7 años, ¿ok? Entonces, para la venida de Cristo o para la aparición del Mesías, más o menos estamos hablando que el anticristo, para la aparición del anticristo, estamos hablando que tiene un aproximado entre 10 y 5 años, entre 5 y 10 años aparecer el anticristo. A esos 10 o 5 años, súmale otros 7 de lo que va a pasar en todo el Apocalipsis. Entonces, pues estamos a 17 o a 12 años más o menos de que se produzca lo que vamos a ver ahorita en el capítulo 19, ¿ok? ¿Estás comprendiendo esa parte? Pastor, pero ¿qué pasa si no viene? Bueno, son fechas que simplemente estamos dando. La Biblia dice que no sabemos el día ni la hora, pero la Biblia no habla del mes y del año. ¿Cómo podemos saber el mes y el año?
por lo que estamos estudiando, por la palabra de Dios, que Cristo ya viene. ¿Ok? Pero bueno, es otro tema. Pero lo que quiero que veas en el versículo 2 está diciendo que Dios, va a vengar la muerte, la sangre de cada uno de sus siervos que fue muerto por este eh, imperio satánico del anticristo. ¿Ok? Todos las personas han muerto en nombre de Cristo, Dios va a vengar su sangre. Y aquí es donde se va a pasar. Versículo 3 dice, otra vez dijeron aleluya. Aquí es la segunda vez que menciona la palabra aleluya. Acuérdate que la palabra aleluya es alabado sea Dios. El humo o alabanza a Dios. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Bueno, este versículo 3, ¿a qué te recuerda? Te recuerda a Sodoma y Gomorra, ¿no? Que en Sodoma y Gomorra, cuando cayó todo el azufre, salió mucho humo por mucho tiempo. Bueno, esto es lo que está diciendo exactamente el capítulo 3. Está diciendo Dios que va a traer un juicio tan severo sobre este sistema comercial que ha ido en contra de Dios y de sus siervos y que ha matado a tantos cristianos y va a matar a tantos cristianos, va a seguir matando cristianos porque la palabra de Dios se tiene que cumplir y la palabra de Dios dice que va a haber muchos mártires en esa época, ¿ok? Bueno, entonces, pero aquí dice que Dios la va a juzgar tanto que el humo va a salir por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir que el humo va a salir por mucho tiempo? Que van a sufrir mucho todos estos poderosos, todos estos líderes, todos estos Illuminatis, todos estos manzones, todos estos satánicos, todas aquellas personas que adoran al diablo y que hacen todo esto para matar a cristianos. Versículo 4, o el espíritu del anticristo. Versículo 4. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono, diciendo amén y aleluya. Es la tercera vez que menciona la palabra aleluya en el Nuevo Testamento y en este capítulo 19. ¿Qué significa? Cuando Dios habla las cosas 2 o 3 veces, es algo importante. Y si Dios está diciendo aleluya tres veces, nos está diciendo que la alabanza a Dios en este capítulo, por eso en muchas Biblias dice alabanza en el cielo. Es decir, este capítulo, sobre todo el versículo 1 al versículo 9, 8, nos está hablando de que es una alabanza a Dios. Pastor, me está diciendo que el juicio que Dios va a traer sobre la humanidad, tantito, Dios no va a traer un juicio sobre la humanidad. Dios va a traer un juicio sobre los moradores de la tierra. Pero pastor, ¿no es lo mismo la humanidad y los moradores de la tierra? No, la Biblia habla de la humanidad como toda la creación de Dios. Pero la Biblia sí habla como los moradores de la tierra solamente a aquellos que se pusieron la marca del anticristo y que siguen el sistema del anticristo. ¿Estás entendiendo y comprendiendo? Es decir, el juicio que Dios va a traer no es sobre los humanos, es sobre los moradores de la tierra que son personas anti Dios. Eso es lo que está diciendo. No es lo mismo, pero bueno, a los que quieran estudiar la palabra no me voy a meter en ese tema a debatir. No es lo mismo los moradores de la tierra y los humanos. Ahí luego lo pueden estudiar ustedes. Pero bueno, déjenme decirles una cosa rapidísimo. Dice aquí que este versículo, del versículo 1 al versículo 8, es una alabanza a Dios. Es decir, el juicio que Dios va a traer sobre la tierra está diciendo que es una alabanza a Dios. Nosotros tenemos que poner atención y estar entendiendo que todo lo que va a pasar va a ser para la gloria de Dios. Versículo 5, y salió del trono, bueno, perdón, otra vez, versículo 4, y los 24 ancianos. ¿Dónde vimos los 24 ancianos? Bueno, los 24 ancianos lo vimos en el capítulo 4 que dice la adoración celestial. Ahí lo puedes ver en el capítulo 4. ¿Qué se refiere? ¿Qué son los 24 ancianos? Bueno, los 24 ancianos se cree que son, digámoslo, 12 representantes de la tribu de Israel representando el Viejo Testamento y 12 representando el Nuevo Testamento. ¿Quiénes son los otros 12? Se cree que son los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, menos Judas, y se cree que en lugar de Judas, pues estuvo Matías o pudo haber sido Pablo, el otro apóstol, ¿ok? Bueno, y luego después dice, y los 4 seres vivientes. ¿Cuáles 4 seres vivientes? Pues aquellos 4 seres vivientes que tenían cara de águila, de buey, de humano, y etcétera, etcétera, que representa toda la creación de Dios. Y está diciendo, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, es decir, toda la creación de Dios, se postraron en tierra
y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén y aleluya. La palabra amén es una palabra tan fuerte y tan ligada que no solamente quiere decir así sea. De hecho, la palabra amén viene de la misma palabra fe, emunaj. Y emunaj quiere decir creer, confiar y obedecer. La palabra amén quiere decir, Señor, así lo creo, así lo confío y así va a ser. La palabra aleluya quiere decir gloria a Dios. ¿Qué está diciendo ahí? Bueno, nosotros tenemos que entender que en el cielo vamos a adorar a Dios por toda la eternidad y vamos a estar adorando a Dios. Una de las cosas que Dios quiere que aprendamos es entender que lo que Dios dice es verdad. Es decir, nosotros tenemos que aprender que lo que Dios dice es verdad y tenemos que creer que eso es lo que va a pasar. Y eso es lo que está diciendo ahí los ancianos. Señor, tú lo has dicho, tú lo has decretado y pasó tal cual tú lo dijiste. Eso es amén. También dice la palabra aleluya y por eso te doy gloria. Esta es otra enseñanza que luego se las voy a dar para que ustedes puedan comprender la magnitud de la palabra amén y de la palabra aleluya, para que ustedes aprendan a decirlas verdaderamente con profundidad la palabra amén y aleluya, para que entiendan que no solamente decir amén a todo, o puede decir un amén como sea, no, uno tiene que entender que la palabra amén tiene que ver cuando uno está conectado con lo que dice la palabra de Dios y así lo cree porque Dios lo dijo y por eso le doy gloria a Dios. Amén. Versículo 5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Vamos a ver aquí dos cosas. Dice, alabar a nuestro Dios, todos sus siervos. No dice todos sus hijos, dice todos sus siervos, porque le está hablando a los ángeles, le está hablando a los humanos, porque todos somos siervos de Dios. Ahora te voy a hacer una pregunta y quiero que esa pregunta te hable directamente a tu corazón. Si la palabra de Dios nos está diciendo siervos, ¿tú estás sirviendo a Dios? ¿O solamente eres una persona, un cristiano que va a los domingos a la iglesia y vive en santidad y lee la Biblia de vez en cuando, pero no está haciendo lo que su Señor le está diciendo que haga? Es decir, no hay una intimidad profunda con Dios y como no hay una intimidad profunda con Dios, no arde mi corazón y no hago nada. Me da igual, es decir, el lunes, pues el lunes es para mí, el martes también voy con los amigos, el miércoles juego fútbol, el jueves esto, etcétera, etcétera. Ahí ya llegó el domingo, voy a la iglesia. Dios nos está llamando siervos. Siervos es aquella persona que está conectada con su Dios y está buscando lo que late su corazón, lo que su Señor está llamando para que nosotros hagamos. Yo te voy a hacer una pregunta, estamos en los últimos tiempos y si tu corazón no está latiendo para Cristo como debe latir, para salir a hacer con excelencia la razón de tu existencia, algo te falta. No sé si te falte Cristo o no sé si te falta más del Espíritu Santo, pero déjame decirte, nosotros no somos unos cristianos que somos nada más de emociones, sino que somos cristianos que estamos fundados en la palabra de Dios y le hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús para que Él la gobierne, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. La pregunta es, si Cristo vive en ti, ¿por qué no estás dejándolo vivir su vida? Dios no vino a mejorar tu vida, Dios no vino a hacerte mejor persona, Dios no vino a hacerte mejor cristiano, Dios vino a que dejaras vivir a Cristo en ti. Él vino a darte la vida de su Hijo amado Jesús dentro de ti para que Él viva y para que hagas las obras de aquel que te llamó. Es decir, si tú hoy en día no estás enfocado en el reino de Dios, lo más probable es que no seas cristiano. Si tú hoy en día no estás enfocado en el reino de Dios, lo más probable es que puedas ser cristiano, pero te falta el Espíritu Santo, esa llenura. Versículo 6, perdón, la parte del 5 dice, y los que le teméis, es decir, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos ser siervos de Dios, pero también tenemos que temer a nuestro Dios, no con miedo, sino con el temor que dice que la sabiduría es el principio del temor a Dios. ¿Qué es sabiduría? Ya te lo expliqué ahorita, te lo voy a explicar. Sabiduría es entender cómo Dios hizo la vida para seguir el bien y alejarme del mal. Por eso tengo temor de Dios para no hacer lo malo y para seguir el bien. Eso es sabiduría. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que nosotros tenemos que ser siervos de Dios porque nos apartamos del mal y servimos a Dios. Después dice, así pequeños como grandes.
¿Qué significa eso? Que va a haber niveles y que hay niveles dentro del reino espiritual. Dentro del reino de Dios hay niveles. La pregunta es, ¿en qué nivel del reino de Dios estás? ¿Tienes una fe grande? ¿Tienes una fe pequeña? ¿Tienes una fe chiquita? ¿Me explico? Versículo 6. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya. La cuarta vez que menciona la palabra aleluya. Porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Este es uno de los versículos que spoilea toda la Biblia. ¿Qué te está diciendo? Que Dios te está diciendo que vamos a imaginar un poquito lo que está pasando en el Apocalipsis. Aparece el anticristo se junta con 10 naciones, esas 10 naciones le dan su poder al anticristo, el anticristo se junta también con todos los sistemas religiosos que hay y forman una sola religión, todos le dan su poder al anticristo y todas aquellas naciones que no le dan su poder al anticristo, el anticristo las ataca y las toma por control y las gobierna. El mundo está gobernado por el anticristo. Llega un momento en que el anticristo se cree Dios, desecha el sistema religioso y dice yo soy Dios y empieza a perseguir a todos los cristianos que están aquí en la tierra. Yo creo, mi punto de vista, que en ese momento ya los cristianos, ¿verdad? Los que nos fuimos en el rapto, nos fuimos. Entonces, ¿a qué cristianos va a perseguir? A los que se quedaron y a los nuevos que se están convirtiendo. Por eso dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin será salvo, porque le está hablando a los cristianos que no se fueron con ese, que no eran cristianos, que creían que eran cristianos y se quedaron. ¿Ok? Así es que asegúrate de no quedarte porque va a venir una persecución. ¿Ok? Bueno, entonces este versículo, el anticristo está reinando. Después Dios juzga la tierra y juzga a este sistema comercial y lo destruye. Y este versículo 6 nos está diciendo, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Bueno, ¿te acuerdas en el capítulo 4 que vimos y en el capítulo 5 que les expliqué que el Señor está en el trono? Que el libro de Apocalipsis empieza con el mensaje de de las 7 iglesias. Pero en el capítulo 4, cuando ya empieza toda la parte de la revelación del Apocalipsis de lo que va a pasar, empieza con una gran afirmación. El Señor está en su trono y todo lo que va a pasar porque Él quiere que pase. Capítulo 19, versículo 16, versículo 6 que dice, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Es decir, durante todo el Apocalipsis, desde que empezó la gran tribulación o los 7 años hasta el último momento, nuestro Dios está reinando. Y eso es lo que nos tiene que llenar de alegría y de gloria, porque todo va a pasar según el plan y el diseño de Dios. Nada va a pasar sin que Dios no quiera que pase. Es decir, Dios está en control y nos lo está diciendo aquí. Y por eso tenemos que dar gloria tú y yo. ¿Por qué? Porque Dios está en el trono. Versículo 7. Gocémonos. Fíjate lo que dice la palabra. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Uy, qué hermoso, gloria a Dios. Fíjate lo que este versículo está diciendo, este versículo 7. Te está diciendo que te goces. El libro de Filipenses del capítulo 4 nos enseña a gozarnos en Dios. Y eso es lo que está diciendo, que a pesar de las tribulaciones, a pesar de las cosas, gózate, porque va a llegar el momento de la redención de la iglesia. Y te está diciendo este versículo 7, aquí ya llegó la redención de la iglesia. Y eso es lo que está diciendo, gózate y alégrate y dale gloria a Dios. ¿Por qué? Porque las bodas del Cordero ya van a suceder. ¿Cuándo sucede? En ese momento, las bodas del Cordero en el cielo. Amén. Dice ahí, llegado a las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Quiero que veas la parte final que dice el versículo 7. Si tienes Biblia, léelo conmigo. Dice ahí, y la esposa se ha preparado. Yo te quiero hacer una pregunta y quiero que te cale lo más profundo en tu corazón. Quiero que sea como Hebreos capítulo 14, versículo 12, que la palabra de Dios es viva y eficaz y penetra hasta partir y dividir el alma y el espíritu y discierne los pensamientos de la mente y del corazón. No lo leí ese versículo me lo sé de memoria. Y que quiero que entiendas esta parte. Dice la Biblia, y la iglesia se preparó. Y la esposa, perdón, se ha preparado. La pregunta es, ¿tú estás preparado?
para las bodas del Cordero? Adrián, pero ¿cómo me preparo para las bodas del Cordero? Vamos a leer el versículo 8. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, ¿ok? Que es la justicia de Dios. Ahorita vamos a hablar de eso. Lino limpio y resplandeciente, porque lino fino es las acciones justas de los santos. Adrián, entonces, ¿cómo me preparo para Dios? Voy a hacer un paréntesis y te voy a leer Efesios capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Es decir, todo cristiano tiene obras que Dios le ha dado. Todo cristiano tiene una responsabilidad. Toda aquella persona que se dice ser seguidor, discípulo de Cristo verdadero, tiene una responsabilidad y es prepararse para las bodas del Cordero. Es decir, tú no puedes, aunque te digas ser cristiano, vivir la vida como tú quieras. Tú no puedes ser un cristiano de domingo. Tú no puedes ser un cristiano que no haces nada para el Señor. ¿Cuándo fue la última vez que evangelizaste? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a repartir comida? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a los hospitales? ¿Cuándo fue la última vez que ayudaste a las personas? ¿Cuándo fue la última vez que dejaste todo por servir a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? Y no estoy hablando de cosas religiosas de la iglesia. Es que yo en mi iglesia sirvo. Olvídate de la iglesia, aunque es bueno servir en la iglesia. Te estoy hablando a ti. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a un parque a hablarles de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a la calle a dar comida? No nomás un pedacito, sino verdaderamente. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a comprar Biblias, que gastaste 1,000, 2,000 pesos en comprar Biblias para regalarlas? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, en lugar de comprarme esta camisa o esta playera o esto que quiero que vale como 1,000 pesos, voy a comprarlo en Biblias para darlo en Biblias? ¿Cuándo fue la última vez que tú invertiste en el reino de Dios? Te vuelvo a repetir, no estoy hablando de ofrendar, de diezmar, de esas cosas. Estoy hablando cuándo fue la última vez que tú hiciste algo que Dios te está llamando a tu corazón a hacerlo. Porque eso es prepararte. Te lo voy a volver a leer. Dice en la parte final, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son tus acciones justas de los santos? ¿Cuáles son tus acciones justas? Lo vimos ahorita en Efesios capítulo 2, versículo 10. Las obras que Dios ya preparó para cada persona. Tu vida tiene propósito. Tu vida no carece de propósito. Si tú estás acostumbrado a ir a una iglesia y en esa iglesia solamente ir los domingos, lo más probable es que no seas cristiano. O si eres cristiano, eres un cristiano que está distraído. Un verdadero cristiano activa su cristianismo lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y todos los días le rinde su voluntad al Señor. Y todos los días le dice al Señor que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y todos los días se le dice, Señor, dame tu agenda. Señor, no quiero mi agenda, quiero tu agenda. Si esa agenda tuya me dice que tengo que quitar mi agenda, la quito, Señor. Si esa agenda tuya me dice que tengo que dar algo que yo tengo, lo doy, Señor. Si esa agenda tuya me pide tiempo para pasar tiempo contigo, lo hago. Si esa agenda tuya me pide que ayude a las personas, voy y lo hago en tu nombre. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Te das cuenta que tu cristianismo es barato? ¿Te das cuenta que te han enseñado un evangelio que no es el de Cristo? Jesucristo les dijo, cuando ustedes hacen algo por la gente pobre, necesitada, lo están haciendo para mí. Y le preguntaron, ¿cuándo te vimos desvalecido? ¿Cuándo te vimos enfermo? Cuando ustedes lo hicieron por uno de ellos, lo hicieron para mí. Dios ha preparado cosas enormes para que tú hagas en el nombre de Jesús. Necesitas prepararte como iglesia. Necesitas hoy pararte como el cuerpo de Cristo Jesús y empezar a hacer con excelencia la razón de tu existencia. Tu vida no carece de propósito. Si tú piensas que tu vida carece de propósito, estás distraída. Tal vez estás en el lugar equivocado de enseñanza a la palabra de Dios. Tal vez tú estás en un lugar equivocado y necesitas salir de ese lugar equivocado para buscar a Dios verdaderamente en tu corazón. Vamos a seguir porque se me acaba el tiempo, pero quiero que entiendas. Versículo 7, la parte final dice, y su esposa se ha preparado. ¿Tú te has preparado? Versículo 8, la parte final, porque el lino fino de las acciones justas de los santos. ¿Cuáles son tus acciones justas delante de los santos? ¿Cuáles son tus acciones justas? No es que Cristo me hizo justo. Sí, Cristo nos hizo justo. Pero cuando uno es justo en Cristo Jesús, uno va y por medio de la justicia de Cristo hacemos esas obras justas, esas obras buenas.
¿Me estás entendiendo? No hay cristiano que se diga ser verdaderamente cristiano y no hacer obras justas para Dios. Tampoco es hacerlas de vez en cuando. Muchos cristianos llegan Navidad o Semana Santa y ahí van de misiones o van a regalar cosas. No, señores, el cristianismo no es una temporada. El cristianismo es 24/7 todos los días de tu vida. Versículo 9. Vamos a seguir adelante en el versículo 9. Dice, ahora vamos a ver del versículo 9 al versículo, son dos versículos, versículo 9 y 10, que habla de las cenas de las bodas del Cordero. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Te voy a hacer una pregunta. ¿Y si esa llamada nunca llega a tu vida? No vas a estar en las cenas del Cordero. Pero pastor, ¿cómo sé que esa llamada va a llegar a mi vida? Sencillo. La Biblia nos dice que todos los verdaderos creyentes estamos conectados a Cristo, a la vid, y que el Padre nos está podando para que demos más fruto. ¿Ahora entiende la enseñanza a la vid? Bueno, la enseñanza a la vid es esta. Nosotros, nuestro Padre, Cristo es la vid, nuestro Padre es el podador y nosotros somos los pámpanos. Si nosotros un pámpano está conectado a Cristo, está produciendo fruto. Es decir, yo tengo una comunión profunda con Cristo, yo le digo, dame tu agenda, y Dios me dice, haz esto, haz aquello, y yo sacrifico mi vida en servicio agradable a Dios, para hacer lo que le agrada, no para lo que me agrada. Si tú eres de las personas que solamente se dedica a trabajar y a tener posesiones y a trabajar para mí, déjame decirte que lo más probable es que no seas cristiano. Si tú eres una persona que trabaja y después del trabajo o en el trabajo pones en primer lugar a Dios y en todo momento pones en primer lugar a Dios, entonces tú eres un cristiano verdadero. Fíjate lo que dice ahí. Bienaventurados los que son llamados. Espero que tú seas un bienaventurado. Espero que tú verdaderamente seas llamado a la cena del Señor. Si no, ahí donde estás, arrepiéntete ahorita y dile, Señor, yo pensé que era cristiano, pero me he dado cuenta que no. Te pido me perdones, Señor, y enséñame a ser un verdadero hijo tuyo, porque un verdadero hijo tuyo, Señor, late por lo que late tu corazón, y un verdadero hijo tuyo te busca a ti y está conectado a Cristo Jesús. Muchas personas piensan que son cristianos porque hicieron una oración de fe vacía y hueca, y la Biblia no dice que vamos a ser salvos por eso. La Biblia dice que si confesares con tu boca y creyeres que Cristo es el Señor y que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Pero yo tengo que demostrar con mi vida que Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Después la parte final del versículo 9 dice, estas son palabras verdaderas de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Está diciendo que todo lo que Dios ha dicho se va a cumplir y es verdad y Dios no miente. Versículo 10, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Juan estaba tan, digámoslo, Juan estaba tan mareado de tantas cosas celestiales que veía, que vio al ángel y se inclinó. Y le dijo al ángel, no, no me adores, no me adores a mí, adora solo a Dios. Yo no entiendo por qué hay personas que se adoran delante de una virgen, delante de un santo, porque hay personas que se inclinan ante un hombre, porque hay personas que se inclinan ante estatuas. La Biblia dice, adora solamente a Dios, no a la Virgen, no a los santos, no a los ángeles, no a nada creado, solamente a Dios. Y fíjate lo que dice, yo soy consiervo tuyo, los ángeles y nosotros somos siervos de Dios. Y tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. ¿Quiénes son los hermanos verdaderos de Juan, que dice aquí, o los cristianos? Los que retienen el testimonio de Jesús. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estás reteniendo el testimonio de Cristo Jesús en tu vida? Porque si tú no lo estás reteniendo, no eres cristiano. Si tú pecas, te drogas, fornicas, adulteras, mientes, robas, donde nadie te ve y tú piensas que eres cristiano, no eres cristiano. Ojo, no estoy hablando de los errores que cometemos, porque la Biblia dice que cometemos pecados todos los días, ¿sí? No estoy hablando de eso.
estoy hablando del que practica el pecado. La Biblia condena la práctica del pecado. Todos los días practicar haciendo lo malo. Pero el verdadero cristiano es aquella persona que no practica el pecado, pero tiene errores. Y de esos errores, cuando comete un error, le pide perdón a Dios y se aleja de ese error. Y tal vez no vuelve a suceder ese error hasta muchos tiempo después, porque ese es el arrepentimiento genuino. Y esto es lo que está diciendo aquí. Dice, los verdaderos consiervos o los verdaderos hermanos que tenemos en Cristo son aquellos que retienen el testimonio de Cristo Jesús. ¿Tú retienes el testimonio de Cristo Jesús donde estás? ¿En los lugares, en tu trabajo, en tu familia, en la escuela, en donde sea? ¿Tú retienes el testimonio de Cristo Jesús aun cuando nadie te ve? ¿Aun cuando prendes tu celular para ver pornografía? ¿Aun cuando nadie te ve? Adora a Dios, solamente a Dios. Todas aquellas personas que adoran a vírgenes, que adoran a santos, si tú adoras a vírgenes, a santos, déjame decirte, no eres creyente verdadero. Aquí estaban adorando un ángel y el ángel corrigió a Juan y le dijo, adora solamente a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Te voy a decir también otra cosa. Hoy en día van muchos profetas a las iglesias y te dicen muchas cosas. No les hagas caso. Si esos profetas, la profecía no apunta hacia Cristo, desecha la profecía. Desecha la profecía. Dice aquí, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Toda la profecía apunta a Cristo Jesús. Todo apunta para glorificarle a Él. ¿Me estás entendiendo? Hay muchos falsos profetas. Hoy en día, mucha gente se cree profeta y los invitan a las iglesias. Y déjame decirte, las personas ignorantes en Cristo, porque hay muchos cristianos ignorantes que no leen la palabra, te lo puedo decir aquí, si hay 95 personas conectadas, si ponemos una encuesta y decimos cuántas personas de esas 97 personas que están conectadas leen la Biblia todos los días, yo creo que el 30% va a decir que la lee todos los días. De ese 30% les digo, ¿cuánto tiempo la lees? ¿10 minutos? ¿Media hora? ¿Una hora? ¿O arriba de una hora? El 10% va a decir que la lee una hora. ¿Estás entendiendo? Solamente 3 personas. ¿Sabes cómo salí de la ignorancia yo del cristianismo? Leyendo la Biblia. Entre más la leía, más sabio me volvía. Entre más la leía y entre más la practicaba, más entendido me volvía. Y ningún profeta, ningún pastor, ningún maestro me puede engañar. ¿Por qué? Porque leo la Biblia. Y tú lo que deberías de hacer, no te quedes con esta enseñanza que estamos dando solamente. No te quedes con mi enseñanza nada más. Al contrario, ve y chécala con la Biblia, ve y chécala que lo que estamos hablando es verdad. Ve y chécala que lo que dice, lo que estamos diciendo es verdad. Amén. Eso es lo que hacían los de Berea. Tú también lo debes de hacer. Versículo 11. Del versículo 11 al versículo 21, vamos a ver algo tan hermoso que tiene que ver con la victoria de Cristo Jesús. Dice ahí, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Primero, dice, vi el cielo abierto. Después de ver el cielo abierto, vi un caballo blanco. El caballo blanco en aquel tiempo significaba victoria, fidelidad, justicia. No todas las personas tenían un caballo en aquel entonces, ni muchos soldados, como a veces vemos en películas. Eran pocas las personas que tenían caballos, ¿ok? Y se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Qué significa que se llame Fiel y Verdadero? Primero, que Cristo es fiel. Y eso significa que todo lo que dice su palabra lo cumple. Segundo, verdadero. ¿Qué significa verdadero? Que todo lo que dice su palabra es verdad y va a pasar. Con justicia juzga y pelea. Es decir, Cristo no pelea como los gobernantes de la tierra por poder, por tener el poder o por tener control, sino que Cristo pelea por lo que Él ha dicho que es justo. ¿Estás entendiendo? Por lo que Él llama en su palabra bueno y lo que Él llama malo. Él pelea por todo lo bueno y también juzga todo lo malo. Versículo 12. Y sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza
muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Primero, sus ojos eran de llamas. ¿Sabes por qué sus ojos eran de llama o son de llamas? Porque quema todo lo que está delante de él para ver hacia adentro. Dios te conoce tanto. La Biblia dice que el salmista dijo, ¿a dónde iré? Me voy a lo alto, ahí estás tú, a lo profundo, ahí estás tú, me voy a la derecha, ahí estás tú, a la izquierda, ahí estás tú, me voy hasta el abismo, ahí estás tú. Señor, me voy a la oscuridad y ahí estás tú. Los ojos de Cristo son como una llama, porque no hay oscuridad donde Él no alumbre. Y déjame decirte, si hoy estás caminando en pecado, este es el día que te tienes que decidirte a dejar tu pecado. Este es el día en que tienes que decirle, Señor, me rindo, te entrego mi adicción, mi pornografía, mi adulterio, mi fornicación, mi mentira, las drogas, el alcohol, el perdón, el vacío, la depresión. No quiero más eso, Señor, porque tus ojos están puestos sobre mí y son como una llama de fuego que ven todo y no te puedo esconder nada. Señor, no te quiero esconder nada más. Quiero que me uses. Y es aquí donde le tienes que decir al Señor, perdóname, porque sus ojos todo lo ven. Y eso es lo bonito, que tenemos un Dios perdonador, que ahorita que hay tiempo tú le puedes decir al Señor, perdóname, Señor. Y el Señor te perdona. ¿Sabes por qué? Porque te ama, pero odia tu pecado y quiere que dejes ese pecado para que le sirvas completamente. Versículo 13. Y estaba, bueno, y dice al final, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Nosotros somos incapaces de comprender la magnitud del nombre de Dios. Los judíos no querían pronunciar el nombre Yahvé en vano y por eso le pusieron, crearon el nombre que conocemos de Yahvé y crearon el nombre de Jehová porque no querían pronunciarlo en vano. ¿Qué significa eso? Que tal vez ahorita en nuestro entendimiento humano no alcanzamos a comprender toda la magnitud del nombre de Dios, pero cuando estemos con Él lo vamos a comprender. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. La sangre puede simbolizar el sacrificio que Él hizo en la cruz o puede simbolizar también la sangre de todos aquellos que van a morir ahorita en la batalla siguiente. ¿Han escuchado acerca de la batalla de Armagedón? Bueno, la batalla de Armagedón es la que va a suceder unos versículos más abajo, ¿ok? Y dice, si tú me dices que es la sangre de su sacrificio, los teólogos tampoco se ponen de acuerdo. Hay teólogos que dicen que es la sangre de su sacrificio y otros la sangre de los que van a morir. Así es que, pero sigamos estudiando con eso, ¿ok? Dice ahí, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué significa el Verbo de Dios? Lo que Juan también dijo en Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios. Es decir, Jesús es la palabra de Dios. Versículo 14. Por eso él puede juzgar con justicia, porque él no solamente estudió la palabra y se la sabe, sino que él es la verdad. Pilatos, cuando estaba sentenciando a Jesucristo, Jesucristo le dice, yo he venido para que vean la verdad. Y Pilatos voltea y le dice, ¿qué es la verdad? Muchas personas no conocen la verdad. Jesucristo en el capítulo 14, Juan, versículo 6, dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es algo subjetivo, sino la verdad es algo objetivo. ¿Qué significa? Que la verdad, yo no puedo tener mi verdad ni tú puedes tener tu verdad, porque cada cabeza es un mundo. Entonces si hay 8 billones de personas, habría 8 billones de verdad. Pero la Biblia nos enseña que la verdad no es subjetiva, sino es objetiva. ¿Objetiva en algo? ¿En qué? En que apunta hacia un objeto. ¿Y qué es ese objeto? Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es decir, Cristo es toda la verdad que tú y yo necesitamos porque es la única verdad. Versículo 14, por eso él puede juzgar con justicia. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí quiero hacerte algo, fíjate, lo leímos muy rápido, ¿verdad? ¿Eres cristiano verdadero? Si eres un discípulo de Jesús verdadero,
el versículo 14, ahí estás tú. Los ejércitos celestiales. Vamos a venir todos los creyentes en Cristo Jesús con un caballo blanco con Cristo Jesús. Tal vez también todos los ángeles, porque dice que todos sus ejércitos. Muchos teólogos también dicen que pueden venir los ángeles, muchos teólogos dicen que son nada más los humanos, pero da igual. Estamos ahí. Tú estás en esa foto. Quiero que te pongas a pensar por un momento, para que no claudiques, para que no te vuelvas atrás. Quiero que te pongas a pensar por un momento que tú formas parte de los ejércitos celestiales y Juan en este versículo 14, como en muchos otros versículos en Apocalipsis, ya vio a los que estamos en Cristo. Y este es uno de esos versículos donde tú te puedes ver y decir, Señor, porque te sigo a ti verdaderamente, porque tengo una comunión, porque he aceptado a Cristo Jesús en mi corazón, porque leo la Biblia todos los días, porque oro todos los días y he dejado de vivir para mí, para vivir para ti. Ya no busco lo mío, sino busco lo tuyo. Yo sé que seré llamado a las bodas del Cordero y yo sé que vendré en este ejército celestial. ¿Te das cuenta por qué el libro dice, en el capítulo 19 dice 3, 4 veces, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios? ¿Y por qué dice, alégrense, dice, alégrense y gócense? Porque estamos dentro de ese ejército que ya triunfó. Versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino, del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. No significa que Jesús va a traer una espada, no significa que Jesús va a lanzar espada. Significa que él va a hablar la palabra y él va a juzgar la palabra, él va a juzgar todo lo que pasó en este mundo por la palabra de Dios, porque él es el verbo. Es decir, vuelvo a repetir, él no estudió la palabra de Dios. Él es la palabra de Dios. Después dice, Él regirá con vara de hierro. ¿Qué significa que Él regirá con vara de hierro? Bueno, eso lo vamos a ver en el capítulo 20, en los 1000 años de Cristo. Así es que te lo explico hasta el capítulo 20. Y Él pisa el lagar del vino, del furor, de la ira de Dios, del Dios Todopoderoso. ¿Qué significa esto? El juicio que ha traído Dios sobre la tierra. Cuando Él dice, Él pisa, Él es el responsable del juicio que está viniendo sobre la tierra en Apocalipsis, en este versículo 19. Versículo 16. Y responsable me refiero que Él lo está causando. ¿Por qué? Porque su paciencia se agotó y el fin de esto tiene que llegar. Y Dios tiene que darle el justo pago a los que hicieron el mal. Versículo 16. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Fíjate, y en su vestidura y en su muslo. Es decir, cuando Jesús venga y nosotros vengamos, esta es la segunda venida de Cristo, ¿eh? Está aquí hablando de la segunda venida de Cristo. Toda la gente va a saber que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso significa que los Illuminati, los masones, los poderosos de la tierra y todas aquellas personas que se creen dueños de la tierra van a ser reducidas a nada y van a entender que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Versículo 17. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, por cierto, déjame decirte otra cosa, me estaba acordando aquí, eh, cuando Jesucristo, bueno, este versículo que dice, más bien el versículo, sí, estos versículos que estamos leyendo que dice que Jesucristo viene con todos sus santos que somos nosotros, la vas a encontrar, me está acordando, la vas a encontrar en Zacarías 14, capítulo 14, versículo 1 en adelante, donde dice que Jesús va a poner sus dos pies sobre el monte de los olivos. Y al poner Jesús los dos pies sobre el monte de los olivos, así, dice que ahí se mueren todos claro, los moradores de la tierra. Vuelvo a repetir, los moradores de la tierra no significa todas las personas, significa, cuando la Biblia habla de los moradores de la tierra se refiere a los malos, los que siguieron el sistema del anticristo. Versículo 17, y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves que vuelan en el medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Déjame decirte algo aquí rapidísimo.
la Biblia nos enseña, bueno, voy a leer el versículo 18, para que comáis carnes de reyes y de capitanes y carnes de fuertes y carnes de caballos y de sus jinetes y carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. ¿Qué significa esto? Que Dios le está diciendo a las aves del cielo, vengan, porque ahorita voy a acabar con todos estos moradores de la tierra y va a haber mucha carne que las aves del cielo no se la van a poder acabar. Y quiero que entiendas, va a haber carne de todo tipo de niveles. Fíjate lo que dice ahí, carnes de capitanes, de esclavos pequeños y grandes. ¿Qué significa eso? Que todas aquellas personas que se dejaron marcar por el anticristo van a pelear contra, contra Cristo, ¿ok? Y todas esas personas marcadas con el sello de la bestia van a morir. Y todas esas personas van a morir en ese momento porque aceptaron el pacto con el anticristo. Aceptar el pacto con el anticristo es rechazar a Cristo. ¿Me explico? Entonces, es lo que está diciendo ahí. Todas esas personas van a morir, no importa si sean niños, no importa si sean mayores, no importa si sean esto, si sean una posición económica muy alta, una media, una baja, no importa lo que sean. Toda aquella persona que acepte la marca del anticristo va a morir. Versículo 19. Y aquí es donde está la batalla de Armagedón. Y vi a la bestia. ¿Quién es la bestia? No está hablando del falso profeta, es la bestia, el anticristo. Porque acuérdate que en el capítulo que vimos 17, el anticristo rompe con la otra bestia, que es el falso profeta. Y dice ahí, y la bestia, fíjate, perdón, versículo 19, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra. Te voy a volver a hacer hincapié. ¿Quiénes son los reyes de la tierra? Los Illuminatis, todas aquellas personas satánicas que están en el poder, como el caso que estás viendo esto de Puff Daddy y todos esos casos que hay de violaciones de, ya sabes, y cosas de todos eso para que no nos quiten el video. Bueno, todas esas cosas que están pasando, no, hay algo atrás. Y esos son los Illuminatis, ¿ok? Ellos creen tener el control del mundo. Y eso es lo que está hablando aquí, de todos los gobernantes, comerciantes, de todas aquellas personas. Dice ahí, y vi a la bestia, es decir, al anticristo, y a todos los Illuminatis, y a todos los gobernantes de la tierra que se vendieron y se prostituyeron para darle su poder a los Illuminatis y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Aquí estamos tú y yo otra vez, contra aquel que es Jesucristo y contra su ejército. Eso me alegra bastante porque tú y yo somos parte del ejército de Dios. Ahora te voy a decir otra cosa aquí. Si tú eres parte del ejército de Dios, ¿qué estás haciendo para avanzar el reino de Dios hoy? Si no estás haciendo nada, entonces no te puedes ver en esta foto porque no eres parte del ejército de Dios. El ejército de Dios es aquellas personas que están empujando, porque somos un ejército de ocupación y estamos empujando el reino de las tinieblas para atrás para que las personas sean liberadas, libres al escuchar el nombre de Jesucristo. El ejército de Dios es aquella persona que sale a las calles a predicar la palabra. Es aquella persona que va y ayuda a las personas desvalidas. Es aquella persona que va y predica el evangelio de Cristo. No estamos hablando de predicar la palabra de Dios, estamos hablando de llevar las buenas nuevas, es diferente. Predicar la palabra de Dios es conocer los principios de la palabra de Dios y para eso yo tengo que estudiar. Por ejemplo, yo tengo 23 años estudiando la palabra de Dios y por eso soy pastor y maestro, porque he entendido 23 años los principios de la palabra de Dios. Una persona que tiene 3, 4 años en el Señor no puede predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque tiene que conocer la profundidad en los temas de la palabra de Dios, entender las doctrinas y entender todo eso. Pastor, ¿me está diciendo que yo no puedo hablar? No, no estamos diciendo que no puedes hablar la palabra de Dios. Estamos hablando que para enseñarla o predicarla en el sentido responsable, no puedes. Pero para hablarle a otras personas de Cristo, no es predicar la palabra de Dios. Hablarles a las personas de Cristo se llama evangelización y eso tiene que ver con las buenas nuevas y eso lo puede hacer cualquier persona. Pregúntale a la mujer samaritana. La mujer samaritana salió corriendo a los 5 minutos y fue y trajo un puñado de gente. Pastor, no entendí y me revolví. Te lo voy a explicar sencillo. Todas las personas que le hemos dado nuestra vida a Cristo Jesús, podemos y tenemos, es una obligación, llevar las buenas nuevas. ¿Qué son las buenas nuevas? La vida, muerte y resurrección de Cristo. Cómo Dios cambió mi vida y lo que Él vino a hacer, Cristo, a morir por mis pecados.
Pastor, ¿qué es enseñar o predicar la palabra de Dios? Predicar y enseñar la palabra de Dios tiene que ver con un estudio profundo de la palabra de Dios, donde yo entiendo los principios y conceptos y las vertientes que tiene la palabra de Dios. Y eso requiere responsabilidad. Por eso Jesucristo formó 12 discípulos en 3 años, 24 horas. Y tú te quieres formar como discípulo en 1 año, en 2 años o en meses, leyendo la Biblia una hora al mes. ¿Me explico? Pastor, ¿puedo llegar a predicar la palabra de Dios? Claro, prepárate, prepárate. Si no tienes el recurso para pagar un instituto bíblico, lee en tu casa la palabra de Dios 2 o 3 horas al día por 1 año, por 2 años. Te voy a decir cómo no hay mejor universidad que la Universidad del Espíritu Santo. Yo cuando caí preso en el 2003 y le entregué mi vida a Cristo Jesús, no tenía otra cosa que hacer. Leía la palabra de Dios entre 3 a 5 horas al día por 3 años. ¿Sabes cómo salí? No conocía nada de doctrinas, no conocía nada de teología, no conocía muchas cosas, pero tenía la palabra de Dios. Y cuando me enfrentaba y empecé a estudiar teología y doctrinas, me di cuenta que muchas doctrinas no eran de Dios, no porque me las impuso un humano, sino porque lo leí en la palabra de Dios, antes de que ellas vinieran a mí. ¿Te estás comprendiendo? Bueno, después yo me preparé más, estudié más las doctrinas, estudié más a fondo todo lo que hay y empecé a estudiar los principios de la palabra de Dios. Y hoy tengo 23 años, de esos 23 años tengo 7 años o casi 8 sirviendo a Cristo Jesús de tiempo completo. Pero lo que quiero decirte es que tú formas parte del ejército de Dios. Tú le diste tu vida a Cristo Jesús. A ver, vamos a ver algo rapidísimo. ¿Tú le diste tu vida a Cristo Jesús? Me vas a decir que sí, ¿verdad? Entonces tú formas parte del ejército de Dios. Una persona que forma parte del ejército de Dios se tiene que estar preparando, tiene que estar ejercitándose todos los días. Y no estoy hablando del ejercicio físico, estoy hablando del ejercicio espiritual. Todos los días. Una persona que está en el ejército tiene que estar preparado. ¿Te estás preparando? Una persona que está en el ejército tiene que salir a hacer las obras de su general. La pregunta es, ¿estás saliendo haciendo las obras de tu general? La pregunta es, ¿estás pasando tiempo de calidad con Cristo Jesús en la intimidad para salir a la calle y hablarles de Cristo a las personas? ¿O estás perdiendo tu tiempo en el internet, en el TikTok, en las redes sociales? ¿O estás perdiendo haciendo muchas otras cosas menos preparándote y haciendo lo que debes hacer? Quiero que esta palabra te llegue tan dentro y tan profundo y que tú digas, perdóname, Señor. Yo soy tu ejército y no me he comportado como tu ejército, pero hoy quiero comportarme como tu ejército. Vamos a acabar. Versículo 19. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear. Es decir, el anticristo va a juntar a todas las naciones y a todos los Illuminatis porque el diablo les hizo creer que el diablo puede vencer a Dios y que van a ser libres y que van a vivir en un mundo sin Dios. Y pueden hacer ahora sí todo libre sin conciencia. Reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella señales con las cuales se había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Te das cuenta? Que habla de la marca de la bestia, es decir, todos los que murieron son por la marca de la bestia. Todas aquellas personas que no se pusieron la marca de la bestia no van a morir. No está hablando de ustedes. Bueno, de los que se van a quedar, ¿verdad? Dice ahí, habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos, fíjate, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ese es el spoiler de la Biblia. Este versículo es el spoiler de la Biblia. Satanás, el diablo, los Illuminati, los poderosos de la tierra, todos aquellos que son anti Dios, anticristo, todos ellos van a perecer. El Salmo 2, lee el Salmo 2, lo dice. El Salmo 2, las naciones no quieren que gobiernes Dios sobre ellos, se van a amontonar las naciones y van a pelear contra ti, pero tú las vas a destruir en nada. Ese es el spoiler de la Biblia, que en Cristo somos más que vencedores, que si tú estás en Cristo, no te preocupes, mi hermano, porque tú vas a venir con Cristo en ese caballo victorioso y Satanás va a pagar. Aunque aquí Satanás
todavía no hasta los 1000 años después, pero eso lo explicamos después, pero el anticristo y el falso profeta y todos los Illuminatis y todos aquellos anticristianos o anticristo van a perecer. Déjenme se los digo, todos los Illuminatis, todos los anticristianos, todos los anticristos van a perecer. ¿Saben por qué? Porque nuestro Cristo reina y es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y por eso no le tenemos miedo a nada, porque Él es fiel y verdadero y su palabra es verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por eso los discípulos estaban dispuestos a morir por el nombre de Cristo, porque menospreciaban sus vidas. Ya para acabar, te invito a que menosprecies tu vida, te invito a que dejes tus objetivos, tus posesiones, que dejes todo para servir a Cristo. Cristo ya viene y tú eres parte de ese ejército si le has dado tu vida a Cristo. Tal vez estás dormido, tal vez estás distraído, tal vez estás un poco perdido, pero déjame decirte, hoy Cristo te está hablando, hoy el Espíritu Santo te está hablando para que te pongas derecho, para que te pongas bien, para que dejes esa vida de pecado que tenías y dejes esa vida vacía y esa vida donde tú pensabas que eras cristiano, pero en realidad no eras, o esa vida donde tú pensabas que estabas formando parte del ejército de Dios, pero no estabas dentro porque no estabas haciendo lo que Dios te estaba llamando a hacer. Hoy es tiempo que dejes eso a un lado. Hoy es tiempo que le digas, Señor, quiero comprometerme. Señor, ya no quiero mi voluntad, quiero tu voluntad. Señor, estoy dispuesto a renunciar a mi carrera. Estoy dispuesto a renunciar, Señor, a mis posesiones, a mi tiempo, a mi vida. Estoy dispuesto a renunciar a mis recursos económicos. Estoy dispuesto, Señor, a renunciar a mis sueños, a mis logros, porque soy tuyo, Señor. ¿Me acompañas a orar? Señor, te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra el día de hoy, de entender que tu victoria está asegurada. Y si tu victoria está asegurada, Señor, yo quiero formar parte de ese ejército, Señor. La palabra dice, y me dio algo para ver que tú vas a venir con tu ejército. Señor, yo quiero venir contigo. Señor, tú me estás llamando a las bodas del Cordero. Yo me tengo que preparar porque dice que la iglesia, la novia se prepara. Señor, y nos preparamos haciendo tu voluntad. Señor, perdóname por las veces que me has dicho algo y no lo he hecho, por las veces que me estás llamando a dejar mi vida para vivir tu vida, para dejarte vivir a ti en mí. Perdóname, Señor, por las veces que me has dicho que me prepare y no me he preparado. Perdóname por las veces que me has dicho, Padre, que abandone todo por seguirte a ti y no lo he hecho. Perdóname, Padre, incluso por estar distraído. Hoy ya no más, Señor. Y si tú me estás llamando a salir de la iglesia en la que estoy porque ahí no enseña nada y solamente me distraen, llévame a una buena iglesia. Señor, ayúdame a tener un momento de comunión profundo contigo. Que mi corazón arda tan fuerte por lo que arde tu corazón. Que yo pueda salir de aquí cada día de mi casa para hacer tu voluntad. Que en la mañana lo primero que diga, Señor, es tu voluntad, no la mía. ¿Qué quieres hacer, Señor? ¿A quién vamos a salvar? ¿A quién vamos a llevarle la salvación? ¿A quién le vamos a regalar comida, ropa? ¿A quién le vamos a hablar de Cristo? ¿A quién vamos a discipular? ¿A quién vamos a hacer esto? O tal vez Dios te está hablando momentos de intimidad con Él y Dios te está hablando momentos de prepararte. Y es tiempo que le digas, Señor, ¿a qué horas vamos a leer la Biblia? ¿A qué horas vamos a orar? Señor, quiero pasar más tiempo contigo. Tú eres parte del ejército de Dios, créelo, créetelo, créelo. Pórtate y actúa como ese ejército de Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos la honra y la gloria y la alabanza. Amén. A todos los que están en TikTok, les damos gracias. Tengo un grupo de WhatsApp y se va a quedar el grupo de WhatsApp aquí que estamos por Zoom y ellos hacen preguntas. Si te gustaría formar parte de ese grupo en los estudios, mándame